Saludos amables televidentes, bienvenidos a su programa Orientaciones Diversas, siempre llevando temas de actualidad, de interés, de orientación y de educación. Hoy tenemos un tema muy especial y un invitado sumamente especial. Vamos a hablar del conflicto israelí-libanés, o sea, ese conflicto que Medio Oriente actualmente está los israelíes con los palestinos, pero también israelíes con los libaneses. Pero antes vamos al el segmento Los refranes y sus mensajes. El refrán de esta semana: a caballo regalado no se le miran los dientes. ¿Cuál es el origen de este refrán? Se dice que este refrán surgió en el año de 1546, cuando un hombre llamado John Heywood supuestamente lo utilizó en idioma inglés. Sin embargo, algunos expertos dicen que es más antiguo, porque la gente lo había utilizado cuando regalar un caballo era algo muy común. ¿Y qué significado tiene este refrán? Bueno, nos recomienda aceptar los regalos de buen grado y no poner reparo alguno, pues se considera de cortés el analizar exhaustivamente la calidad del obsequio, así como resaltar sus defectos. También se usa para criticar la actitud de las personas que al recibir un beneficio fortuito o espontáneo buscan sus ineficiencias. ¿Y qué mensaje nos deja este refrán? Bueno, nos expresa que no se debe criticar un regalo, incluso si no le gusta mucho. Y también nos indica que ante un regalo no debemos poner ningún tipo de oposición. Vamos ahora a los comentarios. El primer comentario que tenemos es, bueno, la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, seleccionó su presidente, el presidente que dirige este gremio profesional. Pero yo siempre he criticado de que los gremios profesionales, como la ADP, gremio médico, la AMD, los diferentes gremios profesionales, sean dirigidos por los políticos. Entonces, en la República Dominicana, cada partido político tiene una plancha. Entonces, por eso es que entonces vemos la educación, que los profesores no están bien preparados, que los profesores no van a las clases. O sea, muchísimo desorden hay en el sistema educativo de la República Dominicana, porque los políticos, en vez de ocuparse de que la educación avance y tengamos una educación acorde con los tiempos, no un sistema educativo del siglo XVIII como tenemos, sino buscar un sistema educativo que los estudiantes salgan preparados, que un bachiller cuando se gradúe de bachiller sea realmente un bachiller. El otro comentario es que se comenzó la selección de los miembros de la Junta Central Electoral. Y yo digo que en esta selección pasa lo mismo que pasa cuando se están evaluando los miembros del Poder Judicial, de las altas cortes, que realmente eso es un show que se presenta, porque ya los políticos saben quiénes son los que van para esas posiciones. Entonces ponen a la gente a perder su tiempo, personas muy preparadas, que tienen condiciones suficientes para ocupar una posición en una de esas instituciones, pero realmente no van, porque ya están preseleccionados. Es decir, ya ellos saben a quiénes van a poner ahí, porque ellos no van a poner a cualquier persona que no sea persona que ellos puedan controlar, que sea de su confianza. Entonces, ese es otro problema que tenemos en la República Dominicana, que los jueces de las altas cortes, los jueces, en este caso electorales, no deberían ser seleccionados de esa manera, sino es que hasta que no se modifiquen los artículos 178, 179 y 180 de la Constitución, que no sean los políticos los que dirijan el Consejo Nacional de la Magistratura, siempre vamos a estar en esta misma situación. Ojalá que nuestros nietos, bisnietos, tataranietos o chornos algún día puedan ver que las cosas sean diferentes. Hacemos una pausa y de inmediato regresamos.
Clínica Corominas ha tenido un crecimiento sostenido y continuo que la mantiene siempre a la vanguardia, brindando servicios de calidad para Santiago y la región. La torre pediátrica cuenta con 4 niveles, 34 habitaciones y un cuerpo médico de 39 especialistas con diferentes subespecialidades. En el primer nivel de la emergencia pediátrica se dispone de 21 cubículos de atención médica equipados con salidas de oxígeno central, de vacío y aire médico, laboratorio clínico, área de nebulización con 6 sillones, área de cirugía menor y farmacia. Además, para la seguridad del edificio, fueron utilizados por primera vez en el país amortiguadores antisísmicos. Clínica Corominas, 70 años, dando servicio de salud con calidad. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy con un tema sumamente interesante, que es el conflicto israelí-libanés. Y tenemos un invitado muy especial, que es el licenciado Julián Cerullo. Saludos, Julián, bienvenido a nuestro programa. Un placer de estar nuevamente con ustedes y espero que tengamos un diálogo fructífero. No, ya tú eres parte de este programa. Para nosotros es un honor que tú estés aquí. El honor es nuestro. Sí, sí. Julián, nos gustaría que tú le expliques a los amables televidentes cuál es el origen de este conflicto, porque sabemos que hay un conflicto entre palestinos e israelíes, pero el conflicto entre Israel y Líbano, ¿cuál es el origen que ha dado la razón de este conflicto? Mira, es por el mismo sentimiento que se ha amamantado y desarrollado en los pueblos arábicos. No hay tal diferencia entre la población normal de Egipto, de Siria, de Arabia Saudita, me refiero al pueblo, que la de Palestina. Es un sentimiento de distancia hacia el pueblo hebreo. Pero eso no fue así toda la historia. Antes de Jesús, por ejemplo, entre el hebreo y el palestino, había una convivencia, se trataban como hermanos. Podía existir determinado distanciamiento, pero se observaba cómo el hebreo, que tenía tal vez más cultura que el palestino, se ocupaba hasta de enseñarle al hermano, al primo, enseñarle a leer y a escribir en árabe. Existía una convivencia. Lo que ocurre es que tienen raíces diferentes. Por ejemplo, tú te encuentras que Palestina surge de los filisteos. Los hebreos surgen de otros, se habla de Abraham. Pero en sí el mundo no vamos a ver lo que fue en el ayer. Lo que tenemos que empezar a observar es después del 1917, con el término de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial. Sucede que viene al término de la Primera Guerra Mundial, hay judíos por el mundo. No hay un solo país que poder decir escapo porque no hay un judío, un hebreo, como quiera llamarle.
para que no se vea que hay tono despectivo. Pero entonces, desde España empiezan las persecuciones contra los judíos, pero en el mundo entero empiezan a sacarlo. Se agudiza con la Segunda Guerra Mundial, con la posición de Hitler. Entonces esos judíos dicen, ¿a dónde voy? Empiezan a pensar en la tierra donde estuvieron nuestros antepasados, allá en el Medio Oriente. Por eso en la Segunda Guerra Mundial tú te encuentras ya con batallones hebreos, pero batallones palestinos. Pero todo se está gobernado esa tierra, sea por Inglaterra, sea por Francia, sea por Alemania. Todos estuvieron bajo el protectorado de esas potencias europeas. Y esas potencias europeas vivieron de las riquezas de la cultura y de la historia de los pueblos arábicos. Cuando llega el momento, tanto a los batallones hebreos como al batallón palestino le ofrecieron que le iban a constituir su estado. Cuando llega el momento, entonces un inglés, creo que apellido Balfour, viene con la idea de crear un estado hebreo y un estado palestino. Le van a dejar Gaza, Cisjordania a Palestina. Pero a la conclusión que llegan es que no lo aceptan. Y eso pasa a las Naciones Unidas, una institución naciente en el mundo para el 1947. Y quiere dividirlo dándole la misma porción de tierra a ambas partes. Se consideró, pero si los palestinos somos mucho más, por quedarnos a nosotros igual. Pero también los otros pueblos arábicos se oponían a que se estableciera el Estado de Israel y se reconociera, porque había un sentimiento de desconfianza. Con esa migración de judíos hacia el Medio Oriente, por toda la porción de Nazaret, Jerusalén, Palestina, te llegan judíos con riquezas, con prendas, pero también están teniendo el respaldo de los más millonarios del mundo, que eran judíos. Hay una anécdota que se dice que en una ocasión en la Unión Soviética iban a conocer un juicio contra un judío en la Suprema Corte de Justicia, pero se encontraron que la mayoría de los jueces eran descendientes de judíos. Para que se vea la influencia que tienen los judíos, tuvieron en la Unión Soviética y siguen teniendo hoy en Rusia. Entonces, con esa riqueza fueron aportándole a los que se iban, y eso empezaron a comprarle tierra a los palestinos, pobres y desesperados, porque siempre fueron pueblos pobres. En la época milenaria, los palestinos eran brillantes, eran grandes escultores, trabajaban bien el barro, el oro, la plata. Un donaire que no tuvieron los hebreos. Los hebreos sí tuvieron para hacer riqueza con oro, con minerales, pero no para trabajarlo como lo hicieron ellos. Solo hay que ver las pirámides, solo hay que en Egipto, en el Cairo, por toda parte, solo hay que ver cómo es la decoración y la literatura que se establece al interior de las pirámides. Solo hay que ver los murales en los palacios, todo es escultura, todo es pintura, todo es expresión de arte, y no solo de arte, sino de contenido con los mensajes que se escriben. Los pueblos arábicos no es como dicen que son más brutos que los hebreos, no, hay una cultura, hay una historia. Solo hay que ver todos los templos que construyeron cuando Palestina, los templos en Egipto, los templos en Siria. Venimos al Líbano. Entonces, ¿qué ocurre con el Líbano? El Líbano se ve afectado también por la competencia y la forma de ser de Israel. Entonces, en el Líbano
se ha desarrollado un movimiento que se llama Jehobalá, se comienza con H, Jehobalá, pero es un sentimiento ya religioso muy profundo, pero tiene una fuerte influencia y es amamantado por Irán. Y en Irán hay un estado totalmente religioso. Pero el problema está que se quiere hacer ver que este es un problema meramente religioso y de disidencia y divergencia religiosa, y que Jehobalá actúa por un capricho religioso, o que lo de Hamá también actúan ellos por un capricho religioso. Y no es así. Hay que ver dónde nace Israel. Israel nace por donde pasa el canal de Suez, que fue obra de Nasser, el gran presidente egipcio, que perdió una de las primeras guerras que se libró contra Israel, la guerra de los 6 días. Entonces, ese canal de Suez y todos esos países arábicos que son antiimperialistas en su mayoría, no solo contra el imperio americano, lo fueron contra el imperio inglés porque vivieron las injusticias, contra el imperio francés porque fueron imperios diabólicos. El de ahora es más diabólico que todo lo del pasado, pero lo del pasado fueron diabólicos en Asia, en África, lo vivimos en América. Julián, y esos países también no fueron parte del Imperio Otomano. Entonces, el Imperio Otomano, cuando sale derrotado, queda derrotado con la Primera Guerra Mundial, al término, esos países estuvieron de una forma aliados, Francia, Alemania, pero esos países arábicos fueron parte del Imperio Otomano. Pero el Imperio Otomano no pudo influir ni buscar la forma previa de que esos países lograran su independencia y dejarlo establecido. Eso después fue una autocrítica que muchos de los guías otomanos reconocieron ante el mundo. El Imperio Otomano estaba dirigido por los portugueses, Turquía. Turquía siempre tuvo un ejército poderoso y fue un imperio que abarcó Asia, África y Europa. Fue un imperio poderoso. ¿Y qué papel tiene actualmente Turquía? Turquía tiene una posición bivalente. Se mueve con Rusia, se mueve con los Estados Unidos, se mueve con la Unión Europea. Como de mediación entre todos. Tal como mediador no lo creo. Creo ver cómo sobreviven a no afeitarse, porque ellos van teniendo el desarrollo de una economía estable y hay un turismo extraordinario hacia Turquía. Pero Jehobalá entonces se llena de un sentimiento de rebeldía y de solidaridad y de apoyo a Hamás, que son los de Gaza. Porque cuando hacen la repartición, dan Cisjordania y Hamás y Gaza, pero están divididos por una línea que es de judíos. Sí. Por eso Hamás tiene solamente la parte de Hamás 40 kilómetros de largo y 10 de ancho. 2 millones y pico para tan poco terreno. Y no pueden salir por el mar, ni pueden salir por la frontera, porque todo tiene que tener la autorización de Israel. Para poder entrar agua, para poder dar luz, tiene que ser Israel. Para poder entrar una ambulancia, necesita la autorización o salir la autorización de Israel. ¿Cómo pueden sobrevivir así? Es Julián, como si fuera una cárcel bajo cielo abierto. Julián, ¿y qué relación tiene el grupo Hezbollah con el gobierno libanés? Porque ellos son del Líbano. Sí, pero con el gobierno. En sí es un ejército, como te diría, es un ejército independiente del ejército. Del gobierno. Lo que pasa es que tan fuerte está también
transformado, armado, que puede ser hasta más poderoso en sí que el ejército mismo del Líbano, porque el Líbano ante sus crisis ha descuidado su propio ejército en lo que concierne la transformación en armamento, en adiestramiento. Y este grupo, Julián, nace generalmente en la frontera del Líbano, en el norte, y se dice que tiene un poder militar bastante fuerte. Claro, porque recibe de otros países de Arabia, recibe recursos. De Siria, de Irán. Esos países no te intervienen, por ejemplo, pero están amamantando, están apoyándolo por un asunto de solidaridad. Lo que ellos no pueden hacer, motivan que aquellos lo hagan porque también se han formado. En la última guerra que tuvieron hace unos años, ellos sacaron a Israel del Líbano y vencieron a Israel en el terreno de batalla. Y cuando tú crees ahora mismo que están derrotados, que dicen ya desapareció Jehová, entonces tú encuentras que al otro día te tiran 40 o 50 misiles a Tel Aviv o te lo tiran a Jerusalén. Pero tengo entendido, Julián, que ese movimiento, ese grupo nace en el 85 y estamos hablando de 40 años. Esto es una guerra de nunca acabar. Porque no le va a interesar a los imperios que termine. Es un interés geopolítico. Así ellos es que se benefician de esa guerra. Ellos se benefician de esa guerra, se vende armas, tienen cada día más el control. Israel tiene que tener un control. Israel es la quinta columna del imperio americano, enquistada allí en todo lo que es el Medio Oriente. Tienen problemas los Estados Unidos con Siria, tienen problemas con Irak, tienen problemas con otros países y tienen que andar sereno con Arabia Saudita, con Kuwait, que es aliado por el asunto del petróleo. Todo es un interés del petróleo y del control geopolítico militar de esa zona. Todo lo que se diga es por decir. Todo el que quiera vivir narrando la historia del ayer, ayer es ayer y hoy es hoy. Por donde ustedes lo tiren, todo lo que se está dando y fraguando es por un interés de Palestina sobrevivir, por el Líbano sobrevivir, los países arábicos por sobrevivir e Israel por sobrevivir. Ahora, hay una realidad y eso deben comprenderlo los árabes y todo. Ya hay una realidad que se observa que el transcurrir lo que deja es sangre, muerte, vicisitudes, niños, niñas que mueren. Hay una realidad que Israel hoy en día está dirigida por un hombre animalesco que políticamente estaba en el suelo. Y un día se podría saber que todo lo que ocurrió, que cruzaron la frontera por Gaza y llegaron hasta Jerusalén, puede haber algo de mano del mismo Israel para haber provocado una situación como la de hoy. Entonces, ¿cuál debe ser ya la respuesta? Ya hay que aceptar la realidad de los años. Deben existir, como se pactó en Oslo, dos estados. El Estado de Israel y un Estado palestino. Pero los palestinos también tienen que aprender a dejar de lado muchas disidencias, muchas divergencias. Tienen que abrazarse, como deben de abrazarse todo en un pueblo. Hoy, en mi alocución para este sábado, que ya la grabé, dejo un mensaje dirigido al presidente y dirigido a todos, haciendo ver lo que no se ha hecho y lo que debe de hacerse, y lo de la reforma fiscal, lo diabólico que es, y cómo debemos de abrazarnos con amor, porque es que los pueblos no pueden darse el lujo de perder un solo segundo en el andar del tiempo, porque lo que tenemos que lanzar es una guerra contra el tiempo para poder provocar la armonía, la paz, la estabilidad, el desarrollo integral y el gran salto que merecemos. Ya no podemos seguir con divergencia por divergencia, gritería por gritería. No hay buscar respuesta. Yo no creo en reuniones de consenso.
Yo creo que manden los mejores técnicos de un lado, del otro lado, del otro, y como técnico y con un sentimiento y un criterio político, entonces orquesten el plan de nación que merecemos. Julián, con tu permiso, vamos a hacer una breve pausa y de inmediato regresamos. Clínica Corominas ha tenido un crecimiento sostenido y continuo que la mantiene siempre a la vanguardia, brindando servicios de calidad para Santiago y la región. La torre pediátrica cuenta con 4 niveles, 34 habitaciones y un cuerpo médico de 39 especialistas con diferentes subespecialidades. En el primer nivel de la emergencia pediátrica se dispone de 21 cubículos de atención médica equipados con salidas de oxígeno central, de vacío y aire médico, laboratorio clínico, área de nebulización con 6 sillones, área de cirugía menor y farmacia. Además, para la seguridad del edificio, fueron utilizados por primera vez en el país amortiguadores antisísmicos. Clínica Corominas, 70 años, dando servicio de salud con calidad. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy con este tema tan interesante sobre el conflicto en el Medio Oriente que involucra a Israel, Palestina, Líbano y toda esa zona de Medio Oriente, porque ahí está también Siria, Irán, Irak, todos esos países. Qué interesante. Fíjate tú, todo eso tiene que llevar a que en nuestras escuelas se enseñe historia como cuando nosotros estudiábamos. Historia universal. Historia universal. Porque a los niños desde la infancia hay que irle hablando, no solo que Jesús nació en Palestina, sino cómo era Palestina, cómo se vivía, cómo aquello tenía sus relaciones con los demás pueblos, que eran pueblos nómadas, eran pueblos donde había una correlación de integración y diversidad entre ellos mismos, pueblos que siempre vivieron en pugna. Solo hay que ver la invasión del Imperio Otomano que tú hacías referencia, cómo invadieron, cómo Egipto invadió a Israel. Cómo los romanos, el Imperio Romano llega y se apodera de todos esos pueblos del Medio Oriente. Julián, porque el Imperio Otomano fue un desmembramiento del Imperio Romano. Claro, claro. Entonces ese Imperio Romano, que se extendió por todo, tuvo Turquía, tuvo todos los pueblos de Arabia, ustedes recuerdan toda esa historia que narran por la televisión en particular sobre el Jesús de Nazaret, donde habla de Judea, donde habla de Belén, donde habla de Jerusalén, y cómo ellos pensaban, cómo ellos luchaban. Mira, no hay historia más bella
la historia, el simbolismo de la historia del Jesús de Nazaret y traerte entonces a colación a Barrabás. Barrabás era un guerrillero, pero un guerrillero de las armas. A Barrabás no lo crucificaron, pero a Jesús lo crucificaron, porque Jesús era un guerrillero, pero de la palabra, de las ideas, del que movía tierras y cielos. Y aquellos mensajes del Jesús que dejan latente ese pensamiento hacia los pobres, hacia lo desposeído, es algo inigualable. No hay pensamiento le tenían más temor a eso que a las armas. No hay ningún otro pensamiento de político alguno que haya podido calar la profundidad. Ama al prójimo como a ti mismo. Cada palabra de Jesús fue educar, fue enseñar, fue transmitir y motivar la toma de conciencia. Maestro, los que vinieron a este sermón en la montaña tienen hambre. Ellos pensaron tal vez que Jesús le iba a decir, pues vamos a convertir esto en moneda para que vayan con el erario a comprar. ¿Qué le contesta Jesús? Pero yo observé que hay muchas mujeres con su canasta llena de pan y de pescado. ¿Por qué no hacen pequeños círculos y comparten lo que trajo una entre otros? Oye, qué sentimiento, te enseña a compartir, te enseña a ser solidario. Te enseña a no ser egoísta ni yoísta, como lo somos hoy, lo fuimos en el ayer, pero hoy más que nunca. Ese bendito o maldito individualismo, yoísmo que yo soy. No. Entonces, esa historia hay que enseñarla como debe ser en los colegios, en las escuelas públicas. Y para eso tiene que haber un plan de nación hacia la educación. Entonces esos pueblos hay que estudiarlo, hay que analizar, hay que saber y introducirse, ver el por qué está Jehová en el Líbano. El Líbano era un país altamente bello, con una capital, Beirut, extraordinaria. Se decía que era tan avanzada en la cultura y en el movimiento económico, que era como el París de Europa, donde los estudiantes universitarios eran los que dirigían los coches para los turistas, para aprovechar y explicarle al turista la cultura, la historia del Líbano. Los estudiantes y sus universidades eran frecuentadas por estudiantes del mundo entero que iban a estudiar a Beirut. Ya pueden ver la categoría, la calidad. Un pueblo pacífico, un pueblo cristiano, católico y de otras dimensiones, pero eso no es lo que influye es el convencimiento de por qué nacieron y para qué nacieron y la belleza y el encanto de su país. Pero ¿cómo tú me puedes decir a mí que Egipto no se constituye en una vanguardia en la cultura de los pueblos, cuando tú tienes que solo introducirte en el Cairo y del Cairo hacia el interior y todo lo que ves es arte? Una pirámide es arte. Pero entonces te encuentras que en Guatemala y en México hay pirámides. Sí, sí. Entonces, ¿fueron primero los españoles o quiénes llegaron aquí? ¿O quiénes fueron? ¿O fueron los indígenas, los mayas, los aztecas, quienes llegaron a Egipto? Mira, qué confusión se arma en la mente humana. ¿Cómo hay pirámides en Egipto? ¿Y cómo hay pirámides para la misma época en México y en Guatemala? ¿Cómo Egipto desarrolla la medicina y desarrolla la matemática? Y entonces, ¿cómo los indígenas, los aztecas y los mayas tratan el cero como un número real? Entonces, todo
son interrogantes que nuestros niños no pueden crecer sin conocerlas. Para que no con dogmatismo, no que le impongan, no, a través del razonamiento. Julián, ¿cuál es la extensión territorial del Líbano actualmente? ¿Qué extensión? No te puedo decir, pero es grande. ¿Más grande que la República Dominicana? Oh, sí. ¿Y cuántos habitantes tiene más o menos? Tiene. Lo que pasa es que ya han emigrado mucho y muchos han muerto, porque el Líbano ha sido invadido ya varias veces por Israel. Mira, la misma, toda la parte norte del Líbano está destruida con los bombardeos. Y cuando pensábamos, Julián, en el 2000, que ya había llegado la paz, surge un nuevo conflicto en el 2006, donde Hezbollah supuestamente toma 2 rehenes prisioneros de Israel. Entonces se enciende de nuevo la llama. Fíjate, si existiera realmente una organización de las Naciones Unidas, no que sea allí un muñeco ni un florero, no, una institución donde la diplomacia juegue su papel. Todo eso se resuelve en segundos, porque lo que se necesitaría es la mediación con una autoridad y una fuerza moral y política. Esas pequeñeces no pueden encender a potencias para involucrarse. Sí. Esas pequeñeces no pueden motivar el trasiego de armas incalculables. No. Por eso es que digo que todo lo que ocurre no es pequeño ni es grande. Es todo motivado y arropado y amamantado por potencias. ¿O no fue Ucrania amamantada por la OTAN para empezar un bombardeo político contra Rusia? ¿O no fue la OTAN con Estados Unidos que provocaron un golpe de Estado en Ucrania de alguien como presidente porque era una persona cercana a Moscú? Porque hay que irse a la historia, a los antecedentes de las cosas, no es ver lo que simplemente me presentan. No. Entonces, ¿dónde se ha llegado? A una guerra que ya lleva años, 2 años, pero que se está involucrando ya de forma directa la OTAN. Ya está mandando aviones, mandando tanques, mandando técnicos, mandando soldados. ¿A dónde puede llegar aquello? Que Rusia en un momento se encuentre cercada, y lo más fácil, una bomba atómica. Por eso el Papa Francisco, cuando le hablan del Medio Oriente, ¿qué dice el Papa? Estamos real y efectivamente en la antesala de una tercera guerra mundial. El que descarte la guerra mundial en este momento no vive sobre la Tierra, no vive en el globo terráqueo. Podrá vivir en Marte, en Neptuno. Nosotros estamos rondando todo hacia esa guerra, pero es una guerra dirigida, es una guerra motivada, es una guerra provocada, insinuada, incitada. Todo premeditado. Totalmente. Sí. ¿Por qué? Porque hay crisis en el mundo y el armamentismo, las guerras justifican la venta de armas y justifican el crecimiento monetario de otras naciones poderosas. Si Rusia hubiera querido acabar con esa guerra de Ucrania, te acaba abriendo y cerrando un ojo y se lleva a quien tenga que llevarse como nada, porque es un ejército poderoso, una fuerza aérea poderosa y tiene armamento. Pero Rusia, tú tienes que conocer la historia rusa. Desde la época de los 400 años de los zares. ¿Cuál era? Que ellos en las guerras nunca hacen guerra corta. Hacen guerra, invierno viene, invierno va, verano viene y verano va. Pero van desgastando a los enemigos hasta que lo hunden. Eso no se ve, ni se dice. Pero esas han sido las guerras históricas de Rusia. Y es el país vasto con minerales, con petróleo, con toda la riqueza que puede parir la tierra y dar el ecosistema y el medio ambiente. Y con un control
es político como si fuera el Partido Comunista del ayer. Julián, vamos a hacer una nueva pausa y de inmediato regresamos. Clínica Corominas ha tenido un crecimiento sostenido y continuo que la mantiene siempre a la vanguardia, brindando servicios de calidad para Santiago y la región. La torre pediátrica cuenta con 4 niveles, 34 habitaciones y un cuerpo médico de 39 especialistas con diferentes subespecialidades. En el primer nivel de la emergencia pediátrica se dispone de 21 cubículos de atención médica equipados con salidas de oxígeno central, de vacío y aire médico, laboratorio clínico, área de nebulización con 6 sillones, área de cirugía menor y farmacia. Además, para la seguridad del edificio, fueron utilizados por primera vez en el país amortiguadores antisísmicos. Clínica Corominas, 70 años, dando servicio de salud con calidad. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas, con este tema tan interesante sobre el Medio Oriente. Alberto, tú tenías una inquietud. Sí, Julián, hay una pregunta o una inquietud que realmente la gente no logra entender y que nos gustaría que usted ilustre a los amigos televidentes, y es que una frontera tan poderosa, ¿cómo logra ser violada entre el Líbano e Israel, verdad? Y jamás. Y jamás. Y Palestina. Y Palestina, sí. Fíjate, eso es algo. Vamos a ver la incursión de Hamás en Gaza, que pasan la frontera, rompen la seguridad de acero y llegan hasta Jerusalén, en motores y en camionetas, y matan todas las centinelas de la frontera, y asesinan personas en el trayecto, y llegan hasta Jerusalén, donde aquella frontera está totalmente, es una muralla de acero, con cámara, con servicio de seguridad que al instante se sabe. Pero esa es una respuesta en busca de la verdad que se va a saber después que termine todo, y lo van a determinar los mismos israelitas, y pueden encontrarse con algo diabólico, y es que eso haya sido amamantado y provocado e inducido por elementos políticos internos de Israel, porque no había forma. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que esa frontera de acero hoy se encuentra que Irán te lanza más de 200 o 400 misiles, cohetes, y la mayoría pasaron la frontera, afectaron el territorio israelita.
provocaron destrucción de edificios, de muertes. Usted te pregunta, ¿cómo? ¿Dónde estuvo todo? Al extremo que ayer los Estados Unidos, el presidente Biden, según dicen, anuncia al mundo que va a mandar equipos ultramodernos de seguridad en el espacio aéreo, señalando con eso que la seguridad aérea, aquella seguridad blindada, falló. Y está demostrando que los cohetes de Hezbollah desde el Líbano hacia el norte están pasando la frontera y están afectando a Tel Aviv, afectan a Jerusalén, afectan ciudades y está provocando muertes y muertes. De la misma forma como llegan los tanques de guerra ultramodernos americanos a Hamás, pasan la frontera, llegan a Hamás y se encuentran que entran en un cerco inimaginable porque ha sido algo preparado previamente para la sorpresa. Y entonces muchachos y soldados de Hamás te ponen bomba, molotov, cohete, que te están volando esos tanques ultramodernos americanos y de la tecnología hebrea. Todo esto significa que nosotros estamos en el medio de una guerra que va a seguir. Y esas guerras en Ucrania, en el Medio Oriente, lo que pueda surgir entre las Coreas, lo que pueda surgir entre China y Taiwán, que solo la amenaza ya altera el globo terráqueo, ya altera la producción, ya altera el comercio, ya provoca nerviosismo. Entonces aquí yo en una de mis alocuciones yo hablaba de eso y le decía, señor presidente, no pregonemos que somos una nación rica, ni que lo tenemos todo. Preparémonos para una vida de guerra. Preparémonos para desarrollar un plan de nación, sembrar el campo, desarrollar la ganadería. Porque le decía, en la medida en que desarrolla las vacas, los toros, entonces va a haber leche y va a haber carne. Y puede haber crisis de todo, pero con leche y carne se come. Una alimentación asegurada. Tenemos que autoprepararnos porque estamos inmersos en una guerra que tú no le ves salida hasta el momento. Porque quienes dirigen Estados Unidos son de una mentalidad, de una cultura y de una política altamente guerrerista. Armamentista, ¿verdad? ¿Entiende? Motivan golpes de Estado, motivan revoluciones, motivan invasiones. Esa ha sido su historia con nosotros. 3 veces no intervinieron, 3 veces. Llegando al extremo de paralizar el desarrollo de una revolución que podía marcar un alcance extraordinario de sentimiento y de unidad. Eso que ha pasado en Israel está indicando que ya no hay potencias absolutas, que cualquier pueblo del mundo puede crear sus propias almas con tecnología que no sean de punta. Lo que está haciendo Hezbollah, lo que está haciendo Hamás, gente sin dinero, con ayudas de potencias del Medio Oriente, y también no se puede negar con ayuda de Rusia en muchos aspectos, ¿entiendes? Porque están todas las potencias metidas. Entonces, pero esas rivalidades no llevan a nada bueno para la paz, la tranquilidad, la armonía y el desarrollo integral de los pueblos. La solución al conflicto tiene que ser la paz rápida, que Estados Unidos se eche a un lado, que Rusia se eche a otro lado, y que todo lo que haya es una conjugación. Ya es una realidad lo del Estado de Israel. Ya no se puede discutir que no es una realidad, guste o no nos guste. Entonces sentarse los pueblos arábicos con sus líderes y los líderes de Israel, pero sin las potencias, sin aquellos que dan armas para que le protejan el canal de Suez, sin aquellos que dan armas para que le protejan el petróleo.
No, ellos buscando sus raíces, porque en sus raíces está que supieron convivir, no hubo guerra, no hubo alteración, hubo amor, hubo lealtad. Que vino Jesús y los judíos nunca lo aceptaron como el enviado de Dios. Eso es otro problema, eso de carácter de sentimiento y pensamiento religioso. Que los palestinos no perdonen que ellos hayan matado a Jesús. Esos son otros problemas. No, hay que ir al fondo de la realidad económica, social y política de esos pueblos, pero que las potencias los dejen tranquilos y ellos amamanten el deseo de abrazarse. Julián, pues, entonces los israelíes no aceptaban a Jesús como el Mesías. No lo aceptaron. No, nunca consideraron que fuera enviado de Dios. Tú le preguntas a ellos, te pueden decir, ese el que suele saber de él, decirte, ese fue un hombre bueno. Sí, parece ser que era un hombre humilde. Sí, ese fue uno que decía que era hijo de Dios. Pero no te lo consideran. Para ellos todavía no ha llegado el enviado de Dios. Oh, qué interesante. Esa es una de las diferencias y divergencias que hay. Para los musulmanes está el asunto de Mahoma, los cristianos está el asunto de Jesús. Sí. Entonces para los israelíes todavía el Mesías no ha llegado. No ha llegado. Oye. No ha llegado. Han llegado mensajeros de Dios para ellos. Han llegado enviados. Te hablan de Abraham, te hablan de Moisés. ¿Entiendes? Date cuenta que te hablan de Moisés porque fue el que pudo lograr llevarse los esclavos hebreos en Egipto, cuando el emperador, o sea, cuando aquellos reinados que se dieron para esa época. Pero esos son problemas de otra naturaleza. Religiosa específicamente. Ya existe Estados Unidos, sí. Ya existe Alemania, ya existió Inglaterra, Francia, que se invadieron esa tierra. Se convirtieron en protectorado para arrancarle sus riquezas y sus patrimonios. Fíjate la riqueza que Napoleón Bonaparte se llevó de Egipto. Columnas, pintura, escultura. Y así lo hicieron Inglaterra y otros, y Alemania. Hasta Bélgica, que era un país pequeño, tuvo su protectorado en África. Bueno, el tiempo, Julián, se nos ha agotado. Hace rato que nos están haciendo señas. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Este programa es tuyo. Bueno, duramos casi una hora exacta. Sí, sí. La gente debe cansarse oyendo a otro una hora hablando. No, pero de cosas tan interesantes, yo creo que la gente no se cansa de eso, ¿no? Siempre es interesante escuchar a Julián Cerullo. Bueno, amables televidentes, será hasta la próxima, donde estaremos con ustedes con un tema tan interesante como este. Hasta la próxima.